Hola, estamos conversando con Antonella Martí. Ella es directora asociada del Centro para América Latina en Atlas, en Washington. Y Antonella, hay una frase que yo veo de cuando en cuando en redes que dice: ¿por qué defiendes el capitalismo si eres pobre? ¿Qué reacción te causa esa frase? Mira, Luis, algo que yo creo tenemos que tener consciente en América Latina y en general en el mundo es lo que ha sido el impacto del capitalismo, ¿no? El capitalismo es un sistema que ha sacado de la pobreza a tanta gente, a millones de personas a lo largo de la historia en estos últimos 200, 250 años, y creo que es algo que tenemos que dar a conocer más. Si nosotros pensamos cómo se vivía, repito, ¿no? Cómo se vivía hace 300 años, antes de la revolución industrial, antes del auge del comercio, antes del auge del capitalismo, prácticamente el 90% de la población mundial vivía en extrema pobreza, ¿no? Y es a partir de ese sistema que entiende, ¿no?, el libre mercado, que entiende el Estado de Derecho, los derechos de propiedad, tan importantes como manera de sacar adelante a una civilización, y es a partir de ese sistema y de las buenas ideas, ¿no?, las ideas que funcionan, que el mundo ha podido abandonar tantos sistemas de pobreza. Y creo que hoy en América Latina, si seguimos aferrados a la pobreza todavía, es porque no dejamos de lado las ideas tóxicas del socialismo, del intervencionismo estatal, que tanto atraso siguen llevando, ¿no? Me encanta que hayas usado la palabra tóxica, porque el capitalismo no es tenido como la idea salvadora en contra de la pobreza. Al contrario, es el socialismo. ¿Por qué? Sí, yo creo que en eso hay una gran tergiversación por parte de todos estos marxismos o socialismos a lo largo de la región, que por supuesto manipulan y tergiversan las ideas, ¿no? Creo que en eso también hay un gran concepto muy gramsciano, ¿no? Creo que en eso Antonio Gramsci y el comunismo, el socialismo en general, ha sabido manejar las ideas y manipular las ideas de modo que se confundan los conceptos al final del día. Yo creo que eso es lo que está pasando hoy en América Latina. Hay una gran confusión respecto de lo que es el capitalismo, ¿no? Y es el sistema que, como decíamos recién, que a más personas ha sacado de los niveles de pobreza, que mayor progreso ha generado a lo largo de la historia, y todavía seguimos insistiendo en culpar al capitalismo o a la globalización o incluso al liberalismo o al libre mercado de todos los males que están aconteciendo, ¿no? Pero yo creo que por supuesto la historia es al revés. Hay que seguir insistiendo en cuáles son las ideas que funcionan y las ideas que no. Cuéntanos sobre Gramsci, porque es importante su rol como en la difusión a todos niveles de este tipo de ideas. Bueno, este autor italiano, comunista italiano, siempre digo, como decía él, o sea, entender su pensamiento en la siguiente frase, ¿no? Él decía que había que tomar la cultura y la educación y el resto se iba a dar por añadidura. Y yo creo que eso es algo que el socialismo y todos estos sistemas marxistas a lo largo de la región lo han hecho a la perfección. Han seguido el manual y han tomado el arte, han tomado la cultura, han tomado la educación. Y en términos de educación yo creo que es algo que tenemos que advertir bastante, ¿no? Y creo que esto es algo también que a lo largo de nuestra historia ha sucedido en tantos países, en el caso de Argentina, Venezuela también, tantos países, Cuba incluso, que tienen este adoctrinamiento desde todo el sector educativo, ¿no? En las escuelas, en las universidades. Vemos cómo los gobiernos tienen un rol de adoctrinar dentro de las escuelas y de tener una bajada de línea incluso en las universidades, ¿no? Y creo que eso es también, vuelvo a hacer el uso de la palabra, tóxico, muy tóxico para sociedades y para personas que deberían tener tiempo de pensar y desarrollar sus ideas, innovaciones, pero no, están aferrados lamentablemente a una idea, a una mentalidad muy cerrada que se impone desde estos tipos de sistemas, ¿no? ¿Dirías que la revolución se movió de la barricada y el cóctel Molotov al cine, el arte, el teatro y otras expresiones culturales, incluida la educación? Sí, yo creo que en gran parte, y eso ha sido un poco el rol de este socialismo del siglo XXI, ¿no? Esto es algo que podemos ver en este tipo de gobiernos, esta ola de gobiernos populistas que surgen a partir del año 2000, ¿no? Encabezados por supuesto con Hugo Chávez como el caballo de batalla de Fidel Castro, ¿no? Porque esto también es todo un engranaje y una historia previa. El socialismo no surge por supuesto de la mano únicamente de Hugo Chávez, ¿no? En América Latina. Creo que en eso hay que tener
tener también en cuenta el rol que ha tenido Cuba y que hoy se están pagando las consecuencias de haber dejado que Cuba opere durante 60 años de una manera totalmente libre, haciendo a gusto y humor lo que quiere ese régimen dictatorial que tiene tomado el país, ¿no? Y que en eso han sabido llevar su manera de revolución y de vender a partir de la cultura, el arte, la educación, los medios de comunicación, que también eso es algo que ellos toman. O sea, en tomar los medios de comunicación es una de las bases de este tipo de sistemas. ¿Para qué? Por supuesto, para poder controlar ese relato, esa realidad ficticia que ellos siempre necesitan crear, ¿no? Para que no se caiga ese sistema que los sostiene, ¿no? Entonces, por eso son siempre sociedades muy herméticas, sociedades muy controladas, en las que a los individuos les cuesta mucho saber qué está pasando afuera. Aprovechando que eres argentina y que uno tiene la impresión desde afuera que Argentina vive en un eterno retorno, ¿sí? ¿Tú crees que hay esperanza para América Latina? Yo Salir creo que del socialismo y de ese, tomando en sí. cuenta el gramscianismo y... Sí, a pesar de todo, yo he visto, bueno, en estos últimos años, estos últimos 5 años, creo que se está empezando a correr el eje de gobiernos en América Latina, donde se intenta tener una tendencia más hacia las ideas de la libertad o la democracia o la libertad de expresión, pero por supuesto uno siempre tiene que estar vigilante y siempre tiene que tener las alarmas prendidas, porque estos socialismos y estos sistemas no descansan, ¿no? Y no descansan porque no es tampoco por una cuestión idealista, creo que eso es un poco más del siglo pasado. Yo creo que en este siglo a estos personajes lo que le importa es el negocio que hacen a partir de la implementación de estas ideas socialistas, porque el socialismo se ha vuelto eso. Hoy en América Latina es el negocio, el gran negocio de los socialistas del siglo XXI, que han formado redes de corrupción, las peores redes de corrupción que hemos conocido en la historia de nuestra región, así que creo que es por ahí, pero yo sí veo esperanza en América Latina, no creo que sea una región condenada al fracaso, y hay casos exitosos, ¿no? que podemos destacar. El caso de Chile, yo siempre digo, es uno de los ejemplos más claros de cómo un país con buenas ideas y con un buen sistema económico y democrático también, de respeto por los derechos de propiedad y el Estado de Derecho, siempre puede salir adelante, ¿no? Hay que seguir insistiendo en esas buenas ideas. Antonella, tú siempre tan intelectualmente productiva, estás por publicar un libro. ¿Puedes adelantarnos algo? Sí, el mes que viene va a salir el nuevo libro, se titula Capitalismo, un antídoto contra la pobreza, y bueno, justamente explicamos esto de lo que hablo al principio. Tiene también prólogo de María Corina Machado, de 20 Venezuela, una de las máximas líderes, yo creo que representa la oposición real de Venezuela, una mujer liberal que defiende las ideas de la libertad, y también la conclusión de Gloria Álvarez, bueno, siempre gran amiga de la casa y también de la causa. Así que el libro viene a representar esto, un poco contar cuál es el mensaje de las ideas que funcionan, ¿no? Hemos visto durante tanto tiempo y tantos intentos de socialismo a lo largo de la historia de la región y en general del mundo, que creo que es importante también contar por qué desde la perspectiva liberal, por qué el liberalismo funciona y dónde funciona, ¿no? Empezar a tener los argumentos que puedan mostrar cuál es la realidad, cuál es la verdad de todas estas circunstancias. Así que el libro viene a representar un poco eso, ¿no? Contar cuáles son las ideas que efectivamente han traído buenos resultados a la humanidad. Felicitaciones entonces, Antonella, Gracias, y Luis. Gracias por compartir estas ideas con nosotros. Muchas gracias, Luis. A Un ustedes placer. también, muchas gracias.